¿sí? Inicia la grabación, por eso ese ruidito. Entonces, tenían una guía de lectura que vamos a Yo no tratar lo de... entendí, profe, Bueno, para nada. bueno, no importa, no importa la guía de lectura, sino la guía de lectura es una excusa, ¿sí? Pero, No, no, el autor. Ah, Bustamante Bismara. Bueno, vamos a Es más, tratar de... estaba por pedir a otro autor. Sí, estuve viendo de cambiarlo, ¿sí? Lo que pasa es que trabaja muchas cosas, que recupera cosas que ya vieron ustedes. Me pareció interesante cuando el año pasado lo encontré. Este autor ya lo conocía, pero justo ese trabajo, porque recupera cosas que ustedes ya han leído, ¿sí? Y sobre las que ya han trabajado. Pero ustedes han leído la fuente. Por eso yo les digo, no reemplacen a Alberdi y Sarmiento por las interpretaciones, quédense con sus lecturas. Pero ahora que leen este autor, vieron que ya viene recuperando cosas que ustedes ya saben. Pero bueno, ya voy a ver si, ya voy a sugerir otra bibliografía alternativa si quieren. ¿Sí? Pero bueno, por ahora trabajamos con Bustamante Bismara y tomamos a ver, vamos a tomar lo necesario, digamos, para entender este periodo. ¿Qué periodo estamos trabajando? Según lo que han leído. No importa si no han resuelto la guía de lectura, lo que me interesa es que hayan leído. ¿Sí? ¿Qué periodo estamos trabajando? 1853. Ajá, por ahí sale 1853. 1842, 1862. Ajá, ¿será 1852? Al 62. Al 62, perfecto. Y por ahí dijeron un 1853. ¿Por qué dijeron ese 1853? Que está muy bien, pero por algo surgió. Es lo que Alberdi hizo en las provincias, delegó en la Constitución que se debe, como que cada provincia tenía que ir asegurando la educación primaria. No sé si Ajá. está bien. Bueno, tomo esto, Susana está diciendo, Susana está aportando, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bien, porque no veo, ¿sí? Bien, tomamos esta primera parte y después vamos a debatir hasta qué punto la Constitución es solo la propuesta de Alberdi o incorpora otras cosas más, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que algunos elementos de la mirada de Alberdi tiene esa Constitución. Entonces, ella menciona la Constitución del 53. Bien, entonces, pero nos vamos a ubicar no en una fecha en particular, sino en un periodo histórico. Y acá, la compañera, ¿cómo era tu nombre? Que nos dijo Raquel. 1850. Raquel, gracias Raquel. Raquel nos dijo 1852, 1862, ella marcó el periodo, ¿sí? Ya les voy a mostrar una línea de tiempo, pero primero hablemos sin línea de tiempo, después ya les muestro. Entonces nos situamos en un periodo en particular. ¿Qué sucede a qué otro periodo? Este periodo se llama el periodo de la Confederación Argentina, ¿verdad? Así se va a nombrar el periodo de la Confederación Argentina, que va a suceder a qué otro periodo. A la república y a la estabilización política y el cambio económico. No qué pasó. Raquel está respondiendo qué pasa acá. Yo le estoy preguntando, este periodo llamado de la Confederación Argentina, a ver si tengo la fecha, ya les voy a mostrar, no les quiero mostrar la línea de tiempo, ya les muestro después. Entonces, este periodo denominado de la Confederación Argentina, que se extiende entre 1852, 1861, 1862, ¿sí? Este periodo se llama así porque ya vamos a ver por qué, pero sucede a otro periodo anterior. ¿Qué pasaba con anterioridad? Ah, Rosas. Bueno, Rosas, ¿Era todo el periodo independentista, profe? independentista, después Post-independentista. post-independentista, que va a ser nombrado como después de esa batalla de Cepeda. ¿Se acuerdan de la Cepeda. primera batalla de Cepeda? Porque ahora vamos a ver un periodo donde Sí. vamos a encontrarnos con una Segunda segunda batalla de Cepeda. Bueno, en la primera batalla de Cepeda había caído el directorio, el litoral venció sobre las fuerzas del directorio, cayó el Congreso, se disolvió y dio origen a un periodo que se conoce como de las autonomías provinciales. Para algunos historiadores, para otros el de la desunión de las provincias, para otro el periodo de la anarquía, de los caudillos, de enfrentamientos entre unitarios y federales. Depende de la perspectiva historiográfica con que se mire el periodo. Pero sí sabemos que es el periodo en el que no hay unidad nacional,
por lo menos no hay instituciones estables a nivel nacional que reúna a todas las provincias. Un periodo en que cada provincia se está organizando como Estado autónomo. Y al final de este periodo hay un fuerte predominio de una de las provincias sobre el resto, ¿sí? Que es la de Buenos Aires, que está gobernada por Rosas. ¿Sí? Por favor, que no fue presidente, ¿verdad? Porque en los finales siempre aparece esta idea que la corregimos. Rosas no fue presidente, sino que en ese periodo de las autonomías provinciales, al final, sobre todo, Rosas hereda, como gobernador de Buenos Aires, hereda el representar las relaciones exteriores del resto de las provincias. Porque el Congreso, ya vimos, esto se había vuelto a reunir en un momento en que se desata la guerra con el Brasil por la banda oriental, entonces se designa en Buenos Aires la facultad de representación de relaciones exteriores y Rosas asumió esto. Entonces es verdad que es un periodo de autonomías provinciales, pero también es cierto que Rosas, como gobernador de Buenos Aires, de alguna forma ejerció cierto liderazgo, ¿no? Sobre el resto de las provincias, y de hecho logró que se sumen al pacto federal, impuso un orden, ¿no? Y la adhesión a la causa de la Santa Federación Rosista. Entonces es un periodo de autonomías provinciales, pero con predominio en algún momento de la hegemonía rosista, que es lo que de alguna forma también generó cierta unidad, o por lo menos en algunos términos, aunque a la fuerza, por imposición en algunos casos, y en otros por negociación, digamos. Bueno, Rosas vamos entonces a ver qué pasa cuando se produce la caída de Rosas, ¿sí? 1852, no hace falta que repita, yo quisiera no repetir, traten de aportar todo lo que quieran, todo lo que hayan leído, ¿sí? Para yo no ser la que monologue, pero les pido que aporten todo lo que puedan, ¿sí? Y Raquel me apagó la cámara, algo así. Si alguien más quiere prender la cámara, están invitadas e invitados a prender la cámara. No la estoy obligando, Raquel, no la estoy obligando, tranquila. Es por si alguien más quiere, entonces yo veo gente, no se preocupe, no la estoy obligando, ¿sí? Pero si alguien más se anima, aunque pone cara de nada, digamos, ¿sí? No hay problema, Raquel, si quiere apagar la cámara. No, es que tengo mal el internet y estoy utilizando los datos. Por No, eso. apáguela tranquila. Si usted apaga la cámara le va a gastar menos datos, así que sí. Sí, así es. Bueno, entonces, quien recuerda lo que ha leído, porque la verdad que hoy no teníamos prevista la clase, pero ya tenían que haber trabajado sobre esto, les pido que aporten todo lo posible. Hay una batalla que va a generar la caída de Rosa. Esa batalla se llamó la batalla de Caseros, ¿verdad? ¿Quién se enfrenta? ¿Alguien leyó así alguna vez en su vida? Tienen que haber leído este periodo, ¿sí? Bueno, yo comento algunas cuestiones y ustedes a leer los textos, ¿no? Porque yo no quiero repetir un texto, ¿sí? Me interesa recuperar lo que ustedes han leído y que organicemos esto. Pero bueno, batalla de Caseros, ¿sí? Va a ser liderada por Urquiza, un caudillo federal, y por bastante tiempo, al final de la Federación Rosista, era fiel a Rosa, un caudillo fuerte, fiel a Rosa, ¿no? Gobernador de Entre Ríos. Recuerden ustedes que al final del régimen rosista van a haber varios levantamientos durante, pero sobre todo al final se acentúa, y van a haber levantamientos de federales, de unitarios. Ya sabemos que los unitarios son los perseguidos, los enemigos de la Confederación Rosista. Hay jóvenes de la generación de 37 que se tienen que exiliar también, porque se enfrentan con las ideas, sobre todo, ¿no? Publicando en contra del régimen. Pero también van a haber federales que van a empezar a entrar en disidencia en la propia Buenos Aires, y en forma foránea Buenos Aires. Urquiza va a ser uno de ellos, ¿sí? Él va a firmar la carta de pronunciamiento donde le dice le acepta la renuncia a Rosas. Recordemos que Rosas todos los años presentaba su renuncia a la legislatura, para que la legislatura le diga no, necesitamos que siga gobernando, así es. Y le damos, entonces le damos la suma del poder público, le seguimos dando esa suma del poder público para que usted gobierne. Simbólicamente Rosas hacía su presentación de la renuncia. Urquiza escribe un documento que se llama pronunciamiento y le acepta la renuncia, ¿sí? Esto genera, bueno, una serie de desavenencias y enfrentamientos. Urquiza finalmente termina organizando el famoso Ejército Grande, que reúne
a unitarios emigrados, a jóvenes de la generación de 37 que están exiliados también, algunos sectores del Uruguay, disidentes, a Rosas, porque Rosas había entablado alianza con un sector del Uruguay, y algún sector también del Brasil. Se conforma lo que se llama el Ejército Grande, y ese Ejército Grande va a avanzar sobre Buenos Aires contra la fuerza de la Confederación Rosista. Finalmente vence el Ejército Grande en la batalla de Caseros, y es derrocado el régimen rosista, porque Rosas se tiene que exiliar a Inglaterra, donde terminan los años de su vida. Es otra historia esa que algún día, bueno, el que le guste, léala, porque bueno, es para ver, ¿no? Porque se les expropian los bienes, no tiene con qué, recursos, bueno, termina su vida allí con incluso con condiciones económicas bastante adversas. Cae Rosas, pero con la caída de Rosas cayó, sucede lo siguiente, ¿no? Estas provincias tienen que ver ahora qué hacer, ¿no? En la propia Buenos Aires se va a generar una serie de levantamientos, incluso si está céfala la provincia de Buenos Aires, o sea, no hay gobernador, no hay cabeza, ¿no? Esto generó de nuevo que se les produzcan levantamientos, incluso algunos procesos de pillaje, ¿no? Entonces, había que ver cómo generar el retorno del orden a Buenos Aires, por un lado. Por otro lado, muchos gobernadores de provincia estaban acostumbrados a la hegemonía rosista, y no se habían plegado al ejército grande, pero Urquiza los va a convocar, ¿no? Para poder ver qué solución se iba a dar ahora, caído Rosas, caído el tirano para los liberales, ¿sí? Había que ver qué solución, qué paso seguir ahora para organizar el resto de las provincias. Eh, por favor, le pido que aporten todo lo que quieran, ¿no? Se convoca un acuerdo, Urquiza convoca a una especie de reunión, lo leerán por ahí en los textos, la reunión de Palermo, no importa, ¿sí? Donde se comprometen quienes firman, ¿no? Ese acuerdo en convocar a futuro una convención donde se decida la forma en la que se iba a resolver, qué forma de gobierno iban a adoptar estas provincias. Ya está en ella esta idea de reunirse y generar un gobierno que reúna al resto de las provincias, y convocar un congreso constituyente para sancionar una constitución, ¿sí? Ustedes leerán y después me explicarán los pormenores, porque hay idas y venidas. Finalmente, así es, se convoca esa convención donde están invitados los gobernadores de las diferentes provincias, que yo insisto, muchos eran fieles a Rosa todavía, y había que convencerlos rápidamente. La mayoría de los gobernadores se termina plegando y asiste a esa convención, ¿no? Que se conoció como el famoso Acuerdo de San Nicolás. A esa convención asisten gobernadores y ahí firman, ¿sí? Un acuerdo donde deciden, entre otras cosas, delegar en Urquiza la dirección provisoria, y va a ser el director provisorio de todas estas provincias unidas. También deciden que iban a usar los recursos del puerto de Buenos Aires para financiar, ¿sí? Todos los gastos que demande, ¿no? Esta función de gobierno provisorio, y además le dan a Urquiza la representación de relaciones exteriores y el manejo de las fuerzas militares. Y se ponen de acuerdo en que a futuro van a convocar un congreso constituyente, ¿sí? ¿Qué quiere decir un congreso constituyente? ¿Cuándo decimos que un congreso es constituyente? Pueden escribir, yo digo, usen el chat, aporten todo lo necesario. Yo leo el chat, ya saben que ya me acostumbré a leer el chat, no tengo problema, ¿sí? ¿Cuándo se dice que un congreso es constituyente? En Salta se usó este término hace poquito, digamos. ¿Qué misión tiene este congreso? Por el voto popular. ¿No? Miren, constituyente. ¿Se refiere a algo de la Constitución? Fuerte, fuerte. Alguien se arrepintió por ahí.
Perfecto, estaban diciendo bien Susana y no sé quién más quiso decir algo y se cortó. Cuando este Congreso tiene la misión de sancionar una constitución o reformarla, es un Congreso constituyente. ¿Sí? Entonces, en ese acuerdo los gobernadores dicen, sí, no vamos a decidir todo esto, aceptamos, y también aceptamos convocar a un Congreso Constituyente que se va a reunir, se tiene que reunir en Santa Fe, ¿sí? Donde ese Congreso va a tener la misión de finalmente sancionar la Constitución. Una Constitución que es algo a lo que se había resistido Rosas por mucho tiempo, ¿no? Recuerden esto, él no quería, ¿no? Ni siquiera su propia provincia, digamos, tenía Constitución, mientras que otras provincias sí lo tenían, ¿no? Y no quería ese Congreso Constituyente porque si se reunía sabía que el peligro era que Buenos Aires pierda su puerto, pierda la aduana del puerto y además que se instaure un sistema, ¿sí?, de federación donde Buenos Aires pierda privilegio en cierto sentido. Entonces se acuerda en ese Congreso, en esa convención, perdón, de San Nicolás, que se va a reunir ese Congreso Constituyente y todo lo demás que dijimos. Esto genera malestar en sectores políticos de Buenos Aires. Recuerden que, a ver, participan del ejército grande una heterogeneidad de personajes que adhieren, son unitarios, son generación del 37, algunos, son federales, o sea que hay muchas ideas muy, muy opuestas. Lo único que los reunía era el enemigo común, que era Rosa. Una vez que desaparece el enemigo común, no hay mucho más que los reúna y tienen ideas muy diferentes. Por eso esto genera que el gobernador de Buenos Aires, que había participado de esa convención y aceptó delegar en Urquiza en la dirección provisoria de la Confederación, aceptó delegar los recursos del puerto de Buenos Aires, aceptó asistir a esa convención, y además aceptó algo que enojó mucho a la Cámara de la Legislatura de Buenos Aires, y es que esa convención iba a tener una organización pareja, equitativa para todas las provincias. Cada provincia iba a mandar 2 diputados. Buenos Aires quería que sea una representación por cantidad de habitantes, porque ellos tenían muchos habitantes. Entonces, si era por cantidad de habitantes, Buenos Aires mandaba muchos diputados, ¿sí? Y no iba a perder poder de decisión, digamos, en ese Congreso. ¿Qué se acepta en ese acuerdo? Que cada provincia va a mandar 2 diputados. Entonces había muchos aspectos que generaron enojo en la legislatura de Buenos Aires y en sectores políticos de Buenos Aires. Esto genera una serie de levantamientos, ustedes leerán después, ¿sí? Pero para que después se entienda por qué Buenos Aires se termina separando del resto de las provincias y no adhiriendo a la Constitución del 53. Además, Urquiza era un federal. Sarmiento lo describe que incluso él se hacía, que era como medio caudillo, digamos, ¿no? Que era un federal y el federalismo estaba asociado al rosismo. Entonces se veía con mucha desconfianza en Buenos Aires. Bueno, avanzamos, vamos a la Constitución del 53. Bueno, ya está esto, el protocolo. Ah, tenía imágenes acá, perdón. Que este es un PowerPoint viejo, ¿sí? Vamos a la Constitución del 53. Ahí tenemos una palabrita, por ahí apareció, que es la palabra secesión, ¿sí? ¿A qué hace alusión ese término? A la separación ¿De de quién? Buenos Aires con la Confederación Argentina, que es el resto de las provincias. Perfecto. Entonces Buenos Aires se separa, ¿sí? Y podríamos decir por casi 10 años, por 8 años, sí, 8 años son, por 8 años, este periodo histórico, que vamos a ver, ya les voy a mostrar la línea de tiempo, este periodo histórico es un periodo en el que se reúnen, hasta el momento había 14 provincias, ¿sí? Van a reunir 13 provincias, que son las que sancionan la Constitución y establecen todas estas formas de gobierno de las que vamos a hablar, mientras Buenos Aires se separa, entra en secesión, ¿sí? Se separa y conforma un Estado autónomo, ¿sí? Esa es la famosa secesión de Buenos Aires. Ya vamos a ver las consecuencias que tuvo esto incluso en materia educativa. Entonces, esa es la separación. ¿Qué pasa con la Constitución del 53? Entonces finalmente se reúne la convención, el Congreso Constituyente en Santa Fe. Ahí lo tenemos a este señor para que lo conozcan y sepan por lo menos. Es un salteño, fue un salteño, Facundo de Subiría,
quién era presidía la Convención Constituyente. Era un abogado, letrado, ¿no? Intelectual, que va a presidir esa Convención Constituyente. Por supuesto, había diputados de todas las provincias, ¿no? De que participan. ¿Qué establece esa Constitución del 53? A ver, ¿qué se acuerdan? No sé qué dice con eso. ¿Qué se acuerdan? ¿Por qué va a ser considerada central esa Constitución del 53 en la organización del Estado Nacional? ¿Ya se había sancionado alguna vez otra Constitución? Ahora le estoy haciendo una pregunta para que recapitulen y rebobinen lo que ya saben, porque esto ya lo saben. ¿Alguna vez se había sancionado una Constitución? ¿Se acuerdan? En 1819 se sanciona la Constitución de 1819, que fue una de las causas que generó la primera batalla de Cepeda, porque esa Constitución era centralista, ¿sí? Unitaria, podríamos decir. Y eso fue uno de los tantos motivos que generó el levantamiento de los caudillos del litoral contra las fuerzas del Directorio. En 1826 se había sancionado otra constitución, en el periodo en el que estamos en latencia con el enfrentamiento con el Brasil por la banda oriental. Entonces ahí sí se había sancionado otra constitución, se había vuelto a reunir un congreso constituyente y se sancionó una constitución que incluso incorporaba el término República Argentina. Pero esa constitución también fue desconocida, ¿sí? Porque se consideraba que también era centralista, que tenía rasgos unitarios. Entonces había sido desconocida. ¿Qué pasa con esta Constitución del 53? Que siempre la nombran, ustedes se la saben de Tiene memoria. forma republicana. Bien, establece una forma de gobierno republicana. ¿Qué más? O sea, Federal. con división de poderes, ¿no? Republicana, federal, perfecto. O sea, sabemos que Buenos Aires no participa porque estableció, por lo menos algunos sectores de Buenos Aires disidentes, esta idea, establece el federalismo, adopta el federalismo como forma de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que esta constitución fijaba un gobierno nacional, una institución que ejerciera el gobierno nacional, pero con respecto a las autonomías provinciales, ¿no? Que cada provincia, por ejemplo, pudiera elaborar su propia constitución, que el gobernador no fuera designado por el presidente. Acá dice, Brian, no quiere compartir los ingresos de la aduana. Ah, perfecto, Buenos Aires no quería compartir los ingresos de la aduana. Entonces la Constitución establece sistema de gobierno federal, republicano y representativo. ¿Así es? Sí. Bueno, está bien. Existen los derechos individuales. Perfecto, reconoce derechos individuales e incluso diferentes libertades, ¿no? Hasta el de propiedad, de culto, va a reconocer muchísimos derechos, va a establecer esa constitución. O sea que hay principios liberales. Esta constitución además fue aceptada por estas provincias, menos Buenos Aires, y es la que hoy tenemos, es la que nos regula hasta el día de hoy con las modificaciones que se le hicieron, con las reformas que se le hicieron. Por eso es central esta Constitución, a diferencia de las otras, que fueron desconocidas y finalmente, ¿sí? No tenemos más que la historia, digamos, de esos documentos. En cambio, esta Constitución es la que actualmente nos rige nuestro sistema político, con sus modificaciones, por supuesto. Por eso va a ser central. ¿Qué establece además esta Constitución? Un sistema republicano, dijimos, ¿no? Con sistema de división de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y ya vamos a ver, la Confederación va a crear estos poderes, instituciones de estos poderes. ¿Qué más encontraron? La libre navegación de ríos, la distribución de rentas.
Perfecto, entonces esto es un principio del federalismo que la Constitución lo incorporó, ¿no? El viejo pedido de muchos sectores federales, ¿no? La libre navegación de los ríos y que los recursos del puerto sean federalizados. Ahí tenemos otros elementos que establece esta Constitución, que es, ¿no? Cuando se organiza el Poder Legislativo, se lo organiza con un sistema bicameral, con una Cámara de Diputados de la Nación y Cámara de Senadores de la provincia, y esta idea de que estaba en Alberdi, ¿no? De un ejecutivo fuerte, ¿no? La república posible, y un poder judicial. Para poder organizar ese poder judicial, la Confederación tomó, para organizar todo esto, la Confederación tenía que adoptar medidas, crear las instituciones, ¿no? Porque una cosa es la ley, el documento, la norma, y otra cosa es que esto se lleve a la práctica. La Confederación en este periodo, que vamos a ver que son 10 años, intenta avanzar en organizar estas instituciones. Por ejemplo, crea una especie de Corte Suprema de Justicia, algo así, y en las provincias como tribunales inferiores, digamos. Bueno, ahí está lo que decía Raquel, ¿no? Los derechos y libertades. Entonces, por ejemplo, Hilda Sábato, ya les subí un video de ella. Hilda Sábato dice que esta Constitución es central en la organización del Estado argentino. Ya aquí vemos un inicio de la organización del Estado argentino como un Estado moderno, porque esta Constitución fija una nueva forma de organizar el poder, ¿no? Crea un Estado moderno, va a generar la creación de todas estas instituciones. Por eso va a ser central esta Constitución. Bueno, ahí tengo un mapa, ahí les muestro un mapa, para que nos vayamos acostumbrando a ver algo que lo conocemos, pero tenemos que ir recapitulando y viendo lo siguiente. Pensemos que el mapa que hoy conocemos de la República Argentina no es el que en ese momento existía. En ese momento, fíjense que toda la Patagonia y quizás parte de Chaco, Formosa y Misiones, no era considerado parte del territorio de estas provincias, que fueron las Provincias Unidas, que ahora van a ser la Confederación Argentina, ¿no? Que ya asume el término República Argentina también. En la Patagonia estaba habitada por otras naciones, por pueblos nativos, ¿sí? Ya vamos a ver que más adelante, en los periodos que vienen, este mapa va a ir cambiando, y van a ir incorporándose esas tierras al Estado argentino a fuerza de sangre, de violencia, de expropiación. Ya lo veremos con la campaña del desierto, ¿no? Y también a fuerza de imposición simbólica. Entonces, ese es el mapa. Menos Buenos Aires, todo lo que está más oscuro, digamos, es la Confederación Argentina. La Constitución rige ese territorio, reúne a ese territorio que ustedes ahí ven marcado en oscuro. Entonces, la Confederación se ocupó en este momento de organizar algo así como un Estado argentino con rasgo de un Estado moderno. Para que haya un Estado moderno, primer rasgo, ¿cuál es el primer rasgo de un Estado moderno? Tienen lo que tienen que recuperar, remar la profe, ¿no? ¿Cuál es el primer rasgo de un Estado moderno? Si yo digo así. La unificación. La unificación, la concentración, el monopolio, ¿sí? Pero el monopolio, ¿la concentración de qué? Max Weber decía que el Estado moderno era el monopolio de la coacción física legítima en un territorio delimitado. Max Weber lo definía así, pero podemos usar otra definición. El Estado moderno es la concentración de la exclusividad en la capacidad de imponer las normas, ¿no? Si tomamos al neoinstitucionalismo. Esto está ocurriendo aquí, en el periodo de la Confederación, este grupo esta agrupación de provincias, ¿sí? Que ahora tienen un gobierno central, porque va a ser designado primero provisoriamente, pero después va a ser elegido y ratificado como presidente Urquiza. Ahora en este periodo se encarga de crear todas las instituciones que le permiten al Estado de la Confederación concentrar el poder y regular ese territorio. Entonces, no es casual entonces que una de las medidas que adoptó Urquiza, que no le salió muy bien, ¿sí? Que con muchas falencias, fue tratar de crear algo así como una guardia nacional, como una especie de ejército de la Confederación, ¿sí? O trató
creando algo nuevo o tratando de subordinar las guardias provinciales a una especie de ejército nacional, que estuvieran bajo la jefatura del gobierno central. Para eso, bueno, dividió ese territorio que ustedes ven ahí, lo dividió en regiones, en comandancias, y designó comandantes que dependían directamente del presidente. O sea, ahí hay un rasgo de intentar de establecer este rasgo de un Estado moderno, concentración del monopolio de la coacción física legítima. Pero además hay que concentrar la capacidad de elaborar las normas. Eso ustedes lo leyeron, lo estudiamos. Bueno, eso se hizo en parte con la Constitución del 53. ¿Sí? Crea las instituciones de gobierno. ¿Dónde funcionaba la Casa de Gobierno de la Confederación? Según lo que ustedes han leído. En Paraná. En Paraná. ¿Por qué funciona en Paraná? Y no en Buenos Aires. Por la residencia de Urquiza. Ajá, ¿y por qué más? ¿Qué pasaba con Buenos Aires en este periodo? Buenos Aires no quería formar... Buenas noches. Buenos Aires no Buenas quería noches, formar Luis. parte... Buenos Buenos- Aires no quería formar parte de la Confederación. Perfecto. Estaba... Se había, Creo que después interviene Alsina En Buenos en Buenos Aires. Aires. En Buenos Aires. Entonces, bien Luis y bien Raquel. Buenos Aires, ¿se acuerdan la palabrita secesión? Recién hace ratito la tomamos. Buenos Aires había entrado en secesión, se produce la secesión. Buenos Aires se separa, desconoce la Constitución del 53, desconoce, se separa del resto de las provincias. No forma parte de la Confederación. Es más, se queda Buenos Aires como un estado autónomo de nuevo, y de nuevo con los recursos del puerto de la aduana del puerto de Buenos Aires. Esto sucede en este periodo de la Confederación, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado Autónomo de Buenos Aires, y por el otro lado, el conjunto de las provincias que forman la Confederación, que ya tienen una constitución, ya tienen la exclusividad en la elaboración de las normas, tratan de crear ese ejército, una guardia nacional, dividen el territorio en comandancias, ¿no? Que están subordinadas al gobierno central, y la Casa de Gobierno no puede funcionar en Buenos Aires, porque Buenos Aires es otro estado. ¿Sí? Entonces se traslada a Paraná, y ahí se instala el gobierno de la Confederación, la presidencia, digamos, ¿no? De Urquiza. Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? de Paraná. Algo se está por cortar e ingresado de nuevo. Algo particular que inaugura Urquiza, además, en su palacio, porque él vivía en una especie de un caserío enorme, él se traslada ahí y gobierna desde su casa, desde el Palacio de San José, ¿no? Pero funcionaba en Paraná. Entonces, se están elaborando las instituciones de un Estado moderno, se crea un Consejo de Ministros, o sea, preside el Ejecutivo fuerte con el presidente, la Casa de Gobierno, aunque muchas veces gobernaba